Primera Corintios capítulo 2, versículo 1. Primera Corintios capítulo 2, versículo 1. Por la gloria del Señor. Aleluya. Amén. Gloria al Señor. Amén. Aleluya. Lo encontramos, hermanos. Amén. Amén. Lo repito una vez más porque sé que a algunos les resulta difícil encontrarlo. Primera Corintios capítulo 2, versículo 1. Aleluya. Aleluya. Hoy creo que ya lo tenemos todo, ¿verdad? Bien. La palabra del Señor la leemos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén, dice la Escritura. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor, y temblor. Y mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Palabra de Dios. Gracias, Dios, esta noche. Oh Dios de justicia, gracias. Gracias por el don inefable del Espíritu Santo. En el nombre de Jesucristo lo creemos, Dios. Gracias, Dios. Amén, Señor. Alabado sea Dios. Puede sentarse, amado del Señor. Gloria al Señor. Nosotros tenemos que aprender que se hace lo que Dios dice. Amén. Y nos movemos por lo que el Espíritu Santo dice. Amén. Gloria a Dios. Vamos a entrar al mensaje. El apóstol Pablo, hermanos, estaba hablando acerca de una verdad. Y nosotros como iglesia Pentecostés tenemos que saber que el evangelio no consiste en palabras sino en poder. Fíjense que nosotros tenemos algunas cosas en común. Por ejemplo, la liturgia que celebramos, que es la cena del Señor, con otras iglesias. Pero nosotros, la iglesia Pentecostés, tenemos una diferencia grande, y es que tenemos el poder de Dios en la manifestación. Yo siempre lo he dicho, fui enseñado, fui bautizado por el Espíritu Santo, y voy a seguir diciendo y proclamando que estas señales van a seguir a los que creen. A su nombre. La verdad central de lo que Pablo habla aquí es eso, que el evangelio no es palabra sino poder. Amén, hermano. A mí nada me costara traer un bosquejo y empezar a explicar el significado del candelabro de oro, el significado de las vestiduras sacerdotales. Yo sé que todo eso es importante saberlo, pero más que todo en estos tiempos tenemos que buscar la presencia de Dios. Alabado sea Dios. Y Pablo estaba hablándole a la iglesia que él, cuando había llegado donde ellos, estaba en momentos de grande debilidad. No está diciendo Pablo que quería pecar, no, sino debilidad dentro de él. ¿Cuántas veces te ha tocado a ti, hermano, pasar acá a la iglesia, acá en el altar de la iglesia, a dirigir un tiempo de alabanzas, cuando no sientes nada dentro de ti, pero tienes que cantar? Yo he dicho
que si nosotros andamos una debilidad o andamos pasando una prueba, no tenemos que sacar lo que andamos. Aquí venimos a consolar. Amén, hermano. ¿Cuántos quieren subirse a consolar? Aunque sí, ciertamente la palabra nos va a reprender. Pero le voy a decir algo. Mi problema, ese me lo guardo yo. Su problema, déjelo en la silla, no lo venga a sacar aquí al púlpito. Amén, hermano. Decía un pastor una vez en una predicación en El Salvador: cuando usted venga a la iglesia y usted anda problemas de muchas maneras, déjelo trabado en un gancho allí, decía el pastor. Ahí ve usted si lo agarra cuando sale, pero cuando venga a la iglesia, súbase a predicar palabra de Dios. Déjese ministrar, porque de eso es lo que Pablo está hablando aquí. Y cuando la palabra Dios la da, tiene respaldo. Amén. Lo primero, que cuando usted se va a subir a predicar, usted no está esperando que le aplaudan, usted predique. Amén. Usted no está esperando, hermano, que le van a aplaudir, que la gente va a estar. No, el que es siervo de Dios tiene que hablar la palabra como es. Oiga, venir lleno del Espíritu, venir orado, venir ayunado, pedirle a Dios que le dé revelación, pero no venir a este lugar y traer un mensaje preparado para cierta persona o cierta familia. No, venga con poder, que Dios lo va a usar. A su nombre. Y es que Dios te va a dar respaldo en el momento que lo necesites. En todas las áreas, Dios te va a respaldar. Les quiero testificar algo. Estamos hablando del respaldo. Algo que me pasó este sábado, va a ser 8 días. Estuvimos en un culto, que no podemos decir que era vigilia, porque vigilia es hasta las 3, 4 de la mañana. Ese fue culto. Hasta eso de las 12. Ponga atención a lo que le voy a decir. Y me retiraba en la motocicleta, porque yo allá en motocicleta anduve manejando. Mientras me retiraba al lugar donde yo estuve posando, está aproximadamente una media hora en motocicleta desde la casa de mis padres hasta el lugar donde yo estuve viviendo, hoy que me casé. Quiero decir, hermanos, que iba para el lugar, y los que conocen del cantón El Cañal, buscando para acá, ya saliendo para la carretera que va para el Espino, hay una parte sola. Era la 1:30 de la mañana, venía yo solo en la motocicleta. Le quiero testificar algo, que cuando Dios está con usted, así se le cruza el diablo, que se le cruza, usted está en victoria. Mire, hermano, a este lado yo manejando a mi derecha, aunque sean montes y charrales, pero iba a mi derecha. Cuando de la nada, hermanos, en una parte sola, salió un perro que así era, mire, negro. Como un animal común y corriente va a atacar a alguien en el monte. Mire, hermano, se me lanzó aquel animal al pantalón, al pie, a quererme botar. Cuando aquel diablo salió, hermanos, escapó de balancearme y casi lanzarme a caer fuera. Pero no pasó nada. Sentí aquella manifestación satánica a través de aquel animal y entendí que era un principado de las tinieblas. Pero cuando Dios está contigo, Dios te respalda. Eso es lo que le estoy hablando, que hay demostración y hay poder, porque los que conocemos las cosas espirituales sabemos que lo espiritual se vence con lo espiritual. El apóstol Pablo decía, acomodando lo espiritual con lo espiritual. Cuando usted siente que está perdiendo patada en el evangelio, lejos de salir de hablando de la iglesia, venga a ayunar. Amén, hermano. Porque es cierto, cuando sienta que la fuerza se le esté yendo, es de venirse para acá, para la iglesia,
Y si no tiene llave, busque quien le venga a abrir o que le presten una llave. Venir a orar, venir a pedirle a Dios fuerza, porque la fuerza la va a encontrar aquí. Amén, hermano. La fuerza, oiga, no la va a hallar. Yo a los hermanos les decía allá en El Salvador predicando, usted la fuerza no la va a encontrar saliendo a vaguear a las ciudades. Véngase para la iglesia, venga a orar, a ayunar, doble rodilla, sométase, llore, chille, lo que quiera. Aquí a nadie se le va a decir nada porque llore, porque el que llora es señal que está quebrantado, el que derrama lágrimas es señal que está lleno de la presencia, y si no está lleno es porque Dios lo va a llenar, porque tiene sed de Dios, porque el evangelio no es palabra, sino que el evangelio es poder. ¿Cuántos tienen un evangelio de poder? Aquí no tenemos a la Virgen de Guadalupe, aquí no hay guadalupanos, amén, hermano. Aquí no le estás prendiendo velas al santo niño de Atoche, aquí venís a adorar al Dios de poder, el que te libertó, el que te contestó, el que te levantó de esa silla, de esa cama, postrado. Qué linda la respuesta que Dios da. Cuando te dicen, no, no señora, usted es un caso perdido. ¿Qué dice usted? ¿Qué palabra prevalece? ¿La palabra de un médico terrenal o la palabra del médico celestial? Nunca vea usted lo negativo, vea lo positivo que Dios ha hecho. Y aunque sienta que está pataleando, como cuando está choneando el carro y patina en el lodo y no pasa, tiene que saber que Dios ha dicho que todo lo podemos en Cristo, y Él pelea la batalla, y Él te va a contestar, Él va a dividir el mar, Él te sacará en victoria. Dice la palabra de Dios que te pondrá por cabeza. El apóstol Pablo estaba seguro que la demostración del poder de Dios lo había sacado en la victoria de la cual estaba hablando. Dice el versículo 4: y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu. Dice, con demostración del Espíritu y de poder. Lo que el hombre no puede hacer, lo hace mi Cristo. Amén, hermano. Cuando todos digan que eres un caso perdido, mi Cristo dice, hay esperanza. Aquellos hombres que fueron a buscar al Señor, hermano, que fe la de aquellos hombres, ¿verdad? Que dice que no podían entrar, relata el Evangelio de Mateo, y que el enfermo que estaba en aquella camilla, entre 4 lo subieron, rompieron el techo para bajarlo. ¿Cuántos están dispuestos a romper techos para ayudar al hermano que está postrado? Pero muchas veces solo estiramos la lengua hablando del que no se congrega. Oiga, hay que subirnos al techo, hay que romper el techo. Esfuércese por su hermano, esfuércese por su hermano. Dele gloria a Dios, que está bueno de su vista, de su boca, de sus manos. Pero hay un montón de gente que está postrada, que está enferma, que está muriendo. Pero nosotros, la iglesia, no fungimos como debe ser, sino que le damos la espalda al hermano. ¿Cuánto le damos la gloria a Dios? Esos iban buscando la demostración del poder de Dios. Sabían que las puertas estaban cerradas y llenas de gente. No toca otra más que romper el techo. Y lo bajaron, dice, donde estaba el Señor. Al Señor se va a buscar donde está Él, donde está la demostración. Yo por eso he dicho que si alguien no se siente bien en una iglesia mediocre, mejor que se salga de allí. Amén, hermano. Iglesias donde no hay santidad, donde no hay respeto, donde no hay disciplina, no hay orden. Dios ha establecido diáconos, ha establecido pastor, ha establecido hermanos ministros, ha establecido concilio a quien rendirle cuenta. Pablo tenía concilios, amén, hermano. Santiago tenía concilio, el apóstol Juan tenía su concilio, cada uno de los apóstoles, porque el evangelio es ordenado. ¿Cuántos le damos la gloria a Dios? ¿Cuántos tenemos un Dios de orden? Y si tenemos un Dios de orden, tenemos que demostrarlo. Alábele si puede.
Bendito sea el Señor. Hoy en día se ha perdido la demostración del Espíritu por apariencias. Porque eso pasa, hermano. Usted va a ver muchas congregaciones donde hay luces como que fuesen discotecas y el mejor sonido profesional, las mejores consolas digitales para que la gente se sienta bien. Ponen humo, la gente anda como le da la gana y ahí se vale todo. Ahí hay humana sabiduría, porque han aprendido cómo alegrar a la gente que llega a oír, pero no le están enseñando a aquella gente que con esas sonrisas huecas que tienen se están encaminando al infierno. ¿Qué me conviene? O sea, yo como pastor, mis hermanos como líder, ¿qué sentido tiene, hermanos, que le empecemos a tolerar cosas a la gente y la gente se pierda? Cuando la Biblia dice que sin santidad nadie verá al Señor. Porque usted se puede ver aquí bien ataviada la hermana con su velo, bien santa, pero no sabemos cómo usted anda a jugar en el carro. Amén, hermano. El hermano se puede ver aquí, si es posible, está profetizando y ministrando, pero no se sabe cómo anda aquel allá afuera, allá viendo a ver qué consigue, a ver qué toca, a ver qué aprieta. Amén, hermano. Entonces allí no hay demostración del poder de Dios, ahí hay problema. A su nombre. Pero tenemos que tener claro que el evangelio tiene que llevar poder, hermanos, porque aquí se van a dar casos tremendos de gente que va a necesitar un milagro. ¿Usted cree que alguien que, le voy a poner un ejemplo, alguien que necesite un hígado nuevo, que la medicina no puede hacer nada, pero Cristo lo puede hacer? Una persona que aparezca estéril, amén, hermano, una joven estéril, un joven estéril, ¿sabe quién tiene el poder? Se llama Dios. Dice la Biblia que Él hace habitar en familia a la estéril. Tiene que creerlo y declarar. La hermana tiene que decir: yo seré madre de hijos. El hermano tiene que decir: yo seré padre de hijos, porque la Biblia lo ha dicho. A su nombre. La demostración vendrá cuando creamos. Tenemos que enseñarle a la gente y decirle a la gente que Cristo tiene poder. Pero la verdad de las cosas es que tenemos que entrarle como es, a buscar la presencia de Dios. Yo sé que la carne no va a querer, amén, hermano. Si a la carne lo que le gusta es Burger King, amén, hermano. A la carne lo que le gusta es carne asada, lo que le gusta es salir a andar choteando, oiga, andar para allí y para acá. No, hermano, no se trata de eso. Se trata de humillarse, de poner la boca en el suelo, y el Dios que adoramos va a hacer milagro. Yo siento y creo que en esta iglesia se va a mover la presencia de Dios de una manera muy grande. El Señor lo dijo, lo esperamos y lo vamos a ver. A su nombre. La verdadera iglesia se diferencia de la iglesia falsa, porque en la iglesia verdadera hay cambio en las vidas. Porque el poder de Dios, hermanos, no es solamente que haya profecía, que haya lengua, que haya danza. El poder de Dios también va acompañado de un cambio en la persona. Porque hay hermanos que danzan y hermanas que danzan, pero tienen más veneno que un tamalazo. Amén, hermano. ¿Es cierto? ¿De qué me serviría a mí estar aquí danzando y a jugar a ser un sinvergüenza? Porque es cierto, no tiene sentido. El poder de Dios cambia la vida y la gente ve en ti algo que en otros no lo ve y quiere ser como usted. ¿Cómo queremos que lo recuerden cuando ya no estemos, hermano?
Que le canten más allá del sol, de verdad, de hecho, de corazón o por compromiso. Decía un pastor que él, el hermano que se le ahogara en una playa para los días de Semana Santa, no le hacía culto de velación. Así decía yo puedo ir a acompañar porque es de la iglesia, pero el hermano que se ahoga en una playa para Semana Santa, ese no tiene, digo, celebración de culto en la noche, porque muere en desobediencia. Pero ¿cuántos estamos en obediencia esta noche? Amén, de la gloria al Señor. Mire qué precioso lo que dice el versículo 2. Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. No es que Pablo no tuviera la sabiduría, sí la tenía, pero prefirió dejarse usar por Dios. Qué bonito, qué maravilloso es dejarse usar por Dios. Pero hay quien que no hace oraciones, no ayuna. Y dijo alguien que ve más visiones que Juan en la isla de Patmos. Es cierto, hermano. Hay hermanos que sin necesidad de escucharle se le siente el olor a carne que anda. Amén, hermano. Su mirada es carnal. Ahí está en el culto todo roncero, bostezando. Amén, hermano. Ahí está sin ganas, hermano. Entonces, pero no lleva un sometimiento. Aquí dice, mire, me propuse solamente saber a Jesucristo. El mensaje que ha tenido efecto es el que presenta a Cristo. Amén. Yo siempre lo he dicho, yo no voy a representar a ninguna misión, a ningún pastor, porque el hombre falla. El hombre falla. Yo siempre he sido así. Nunca me ha gustado poner en alto denominaciones, sino solamente a Jesucristo. La gloria sea para Dios en esta noche. Dale palma. El Señor vive y permanece por los siglos de los siglos. Aleluya. Cuando existe esa humildad en nosotros de proclamar únicamente a Cristo, la gloria de Dios se va a manifestar. Por eso dije en El Salvador, en el penúltimo mensaje que prediqué, déjate usar por Dios a la manera que Dios lo ha establecido. Amén. Ni por hablar las mismas lenguas, ni por imitar los mismos gritos, vas a tener el mismo respaldo que otros siervos de Dios. Te puede funcionar un tiempo, sí. Pero le voy a decir algo. Cuando Dios quiere usarte, déjate ministrar por Él. Eso va a requerir mucha lágrima, búsqueda, sometimiento. Hay cansancio, amén, hermano. Hay estrés. Hermanos, hay debilidad. Pablo así tuvo con debilidades, con mucho temor y temblor. ¿Por qué? Porque Pablo era amenazado de muerte. Nosotros no, si nosotros por una hablada de una vieja chambrosa andamos ahí temblando las quijadas. Amén, hermano. Pero yo le digo una cosa, estos hombres enfrentaban la muerte. Ellos salían, no sabían si iban a regresar. Amén, hermano. Entonces, pero sabemos nosotros que el Dios que estaba con Pablo está con nosotros. Tiene tanto poder el evangelio de la cruz que las vidas son transformadas en vidas nuevas. Dice la palabra del Señor que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Y aquí todas son hechas nuevas. ¿Cuántos creyentes nuevos hay? ¿Cuántos sienten que cuando leen la Biblia sienten como el agua fresca de los manantiales, de los ríos de allá de nuestros países? Amén, hermano. Porque el gozo que Dios da no se compara con lo que el mundo da.
Imagínense el mundo como está de perdido. El mundo celebra lo que quiere, pero nosotros estamos celebrando a Cristo. Ahí en el cantón donde yo estaba, me fui a vivir, pasaban toda la noche dando molotes, como decimos en El Salvador. Un grupo, un circo. Hey, comenzaba aquel demonio a hablar cochinadas. Y comenzaban a poner, hermanos, música. Ahí sonaba la música de ese hijo del diablo, Aniceto Molina. Ahí ponían a Sonora Dinamita, toda esa basura del diablo. Y digo yo, si estos hijos de Satanás no se cansan de adorar al diablo, porque yo voy a cansar mi vida, mi boca, de adorar al Dios vivo. ¿Cuántos alaban a Dios? Nosotros somos una iglesia llena del Espíritu Santo, y Dios ha prometido que nos va a llevar a otro nivel. No importa que seas descarnado, no importa que te duela la prueba. Y una cosa te voy a decir: en el desierto Dios no te va a dejar. No importa la pobreza, la tristeza, hermano, el miedo, no importa cómo esté, que allí Dios te levanta. La Biblia dice que el justo será exaltado. La palabra dice que el justo florecerá como la palmera y crecerá como cedro en el Líbano, crecerá plantado en el río de Dios. A su nombre. El justo va creciendo, aunque muchos se nieguen a reconocer tu crecimiento. Tú vas a crecer. A su nombre. Pueden decir, este dice que va a crecer. La gente puede ver lo que Dios no ve. Recuérdese que cuando llegó Samuel a ungir de los hijos de Isaí. No, si Isaí cuando comenzó a sacar los más mollerudos, a los mayores, ninguno de estos dice Jehová. Pero hay algunos, Dios, otro más. David, allá andaba David chorreado, hediondo calostro, así andaba entre las ovejas. Que Dios no ve lo que el hombre ve. Si Dios ha visto en ti a un David, ¿y quién te va a detener? José era el menor de sus hermanos y el que Dios había elegido para ser Señor entre sus hermanos. Y quisieron matar sus sueños sus hermanos, pero no pudieron. Si Dios prometió estar contigo, el sueño que Dios puso en ti, Dios lo va a levantar en alto. ¿Por qué? Porque tenemos el poder de Dios. Esto no se basa en palabras. Amén. Por eso yo le digo, aquí no se va a formar un monasterio de religiosos y de mentirosos. Aquí vamos a crecer en la santidad doctrinal por dentro y por fuera, como fuimos enseñados. Amén, hermano. Adorando a Dios en todo, pero demostrándole a la gente que el que viene aquí cambia. Amén, hermano. Que el que viene a este lugar es porque ha cambiado. Por eso yo conozco mucha gente que anduvieron perdidos en el mundo y cuando vinieron a Cristo cambiaron de verdad. Y por eso un consejo para los jóvenes, porque ha sido para toda la iglesia esta palabra, pero un consejo para los jóvenes: si estás en el camino del evangelio, afirme bien su pie y no repale. Amén. La Biblia dice en el Salmo 119, 105: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. La palabra te va alumbrando. Aunque el diablo te ponga tentación, amén, porque los jóvenes es tentado. ¿Usted cree que a estos jóvenes el diablo no les pone tentaciones? Mujeres jóvenes y viejas, viejitas de todo tipo, el diablo se las presenta. Y no es porque ellos están en su fuerza, ahorita están jóvenes. Pero le voy a decir una cosa: el joven que teme a Dios, Dios lo exalta. El joven, la jovencita que sabe esperar, la jovencita que no diga, no, hombre, la fulana la tiene mayugada, fulano. No, hermano,
que no se diga eso de las jóvenes de la iglesia. Amén. Porque la joven que sabe esperar, Dios la va a exaltar. Y Dios pondrá en alto a los que le buscan. Mire cómo ha puesto en alto Dios a estas jóvenes, estos jóvenes, esta iglesia, porque Dios está con nosotros. ¿Cuántos saben que Dios pelea por nosotros? El Señor le dijo al pueblo de Israel en Éxodo 14:14, Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Tranquilo, hermano. Tampoco estoy diciendo que no va a orar, claro que va a orar, pero cuando le digo tranquilo es que el diablo no te quite la paz. Si tienes una paz, alaba a Dios. Si tienes ese gozo, exáltale, porque nada ni nadie te puede quitar el gozo que Dios te ha dado. El gozo del Señor mi fortaleza es, dice. Amén. El gozo del Señor nuestra fortaleza es. De momento sientes que tu vida va en picada y la tristeza se va apoderando de ti, te va agobiando, te va hundiendo, te va hundiendo. Tú dices, el gozo del Señor mi fortaleza es. ¿Cuántos han sido fortalecidos en Dios en medio de la angustia? Y les voy a decir algo. Cuando el azote viene de parte de Dios, dale la gloria y levanta tu rostro en alto. Qué maravilloso es cuando Dios te pone un chilillazo porque le has fallado. Porque el que no es de Dios, ese peca, ese hace lo que le da la gana, ese come pecado, vomita pecado, se lo vuelve a comer y no le pasa nada. ¿Sabes por qué? Porque ese no es de Dios. El que es de Dios es disciplinado. ¿Cuántos quieren una disciplina de Dios? No sé que se le puede poner disciplina. No, es bastante el pastor dormido, los diáconos aguados. Así son bastantes. Desde ahí lo conozco a muchos que son rebeldes, que no respetan al pastor. Está bien que llamen aguado a un pastor sin vergüenza, a un pastor perro, pero un pastor puesto por Dios no se le puede faltar el respeto. Amén, hermano. Un diácono puesto por Dios no se le puede faltar el respeto. Un diácono, hermano, un compastor puesto por Dios se debe respetar. Y saben una cosa, los que son irrespetuosos, los días botados andan, yo los conozco mucho. Hay muchos que con poquito que Dios ya los usa, ya se creen G. Ávila ya. Y si usted supiera esos hombres cómo se sometían. Dice un pastor que él estaba clamando a Dios, dice, tener el privilegio de orar con G. Ávila, y se lo concedió desde hace muchos años. Y se encerraron así tipo sótano a orar. Y dice que de que este anciano se arrodilló y levantó las dos manos. Y de rodillas, no como nosotros, ¿verdad? Que los echamos sobre la silla y comenzamos a roncar. Y después comenzamos a contar las visiones en la iglesia. Gran mentiroso, ¿va? Estaban hermanos de rodillas, dice. No, hombre, aquel hombre dice que venía una hora, pasaba otra y nada, dice. Y dice que él no aguantaba. No soportaba el sometimiento que ese anciano tenía. Pasaron 5 horas, 6 horas, 7 horas. Y dice que, y él a cada rato dice que le dije con el ojo así como bastantes aquí. Amén, hermano. Le hacía con el ojo, dice. Cuando anda enamorado a las hipotas que voltea a ver así. Apoyarle un ojo viendo llegar. Lo que va a ser suyo, nadie se lo va a quitar. Y lo que no es suyo, así la cuide, se la va a comer otro. Amén. ¿Es que es cierto? Abría un ojo, lo cerraba, dice, viendo allí, y con las manos levantadas, dice. Y no es cuestión como nosotros que si nos arrodillamos ponemos la frente en el suelo, ponemos los codos ahí en la grada, los ponemos un poco así de lado, levantamos las manos y estamos allí, ¿verdad? Amén, hermano. Pero él dice que no soportó el sometimiento que G. Ávila tenía. ¿Y sabe qué palabra dice que le dijo G. Ávila? Si no estás dispuesto a pagar el precio, no te metas en esto. Amén. Porque en esto se sufre. Amén, hermanito. En este camino se sufre.
Pero yo una cosa les voy a decir: exaltados por Dios van a ser aquellos que saben esperar en Él. Si quieres que Dios te dé poder para sanar enfermos, tienes que buscarlo. Porque Pablo pasaba noches enteras en oración. Dice el apóstol Pablo que él pasaba, dice, en constantes ayunos. ¿Y cuál es el problema hoy en día de las iglesias? Que cuando hacen un ayuno andan con pito y corneta. Que quiere que todo el mundo se dé cuenta de que el ayuno es tuyo, es personal. Es recompensa propia que Dios te va a dar. Y entre más secreto haces el ayuno, más grande va a ser la recompensa. Cuando el Señor te diga: ven, buen siervo fiel, en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Pero tampoco malinterpretemos ese versículo. Porque cuando dice en lo poco me fuiste fiel, se está refiriendo que lo que le dio era algo poquito, pero lo cuidó. No quiere decir que fue fiel poco y lo demás fue pecador. No malinterpreten la escritura. Pero es necesario que presentemos a Cristo crucificado con demostración. Bueno, estoy diciendo demostraciones como hacen en algunas congregaciones. Algunos hermanos hemos platicado al respecto a eso. Que amarran un rollito de billete y le ponen un hilo rojo y lo avientan así. El primero que lo agarra, dice el Señor, que va a ser bendecido, y lo avientan así. Y el montón de gente con las manos queriendo agarrar. Yo lo que sé es que para ser bendecido hay que buscar de Dios. Amén, hermano. A su nombre. En la ciudad del tránsito, porque yo haya andado en moto, en bus y de lo que caiga. Estaba esperando un bus, hermano, para el lado de San Miguel, ahí por el mercado del tránsito, cuando voy viendo un varón que andaba predicando con una gran bocina, y me le acerqué. Yo dije: varón, Dios le bendiga. Me sentí gozoso, ¿va? Y andaba otro con él, andaba amarrado un cinto rojo, así era de ancho, que le llegaba hasta los pies. Y yo, bueno, dije yo, cada quien con sus cosas. Dije yo, cuando lo vi, y andan predicando, le dije yo: sí, varón. Y usted predica, sí, también, le dije, pero cuando le vi de eso, mejor me le voy haciendo a un lado. Amén, hermano. Esas no son demostraciones. La demostración es el respaldo que Dios te va a dar. A su nombre. Nunca vayamos a agarrar competencia con nadie. Este consejo va por los jóvenes. Nunca vaya a agarrar competencia con nadie. Si alguien comienza predicando y Dios lo usa, me refiero solo a los jóvenes, dele gloria a Dios. Porque Dios así lo bendijo, así Dios lo va a usar. Si comienza una hermanita a cantar alabanza y Dios así la va a usar el Señor. Amén, hermano. Fíjate, yo vi una experiencia que se vivió allá en El Salvador, en una iglesia, que había unas jóvenes que pasaban a cantar que eran enemigas. Cuando pasaba una, estaba la otra que casi la mataba con la mirada de atrás. Cuando aquella se iba a sentar, venía la otra a cantar. O sea, había una enemistad. Eso Dios no lo recibe. Esas no son buenas demostraciones. Amén, hermano. Las demostraciones que hay que dar es el sometimiento a la palabra de Dios, proclamando a Cristo crucificado, que el perdido se dé cuenta que el Cristo que adoramos lo puede cambiar, porque ese Cristo cambia a la prostituta, cambia al homosexual. El Cristo que adoramos tiene poder para cambiar al hombre. No importa cuán bajo haya caído, Él lo puede restaurar. Él perdonó a aquella mujer samaritana en la fuente de Sicar. Él puede perdonar el pecado. Él no es como nosotros, que muchas veces creemos que ya tenemos las alitas, cuando a veces cabos tenemos. A su nombre, yo le voy a decir algo: el Dios que predicamos tiene poder para restaurar y para perdonar si la persona cambia de corazón. Es grande el poder que tiene la palabra de Dios. Una palabra que usted hable con unción puede hacer cosas poderosas. Una palabra. Ha habido gente que se ha arrepentido de sus pecados con una palabra que le han dicho.
Una palabra que le ha dicho: Cristo te ama. Y que la palabra se quede en el corazón: Cristo te ama. A su nombre. Y aquella palabra va: Cristo te ama. Cristo te ama. Como la gota de agua cuando comienza a caer en la piedra, ¿verdad? Aquella gotita está cayendo en la piedra. Con el paso de los tiempos perfora aquella piedra y, si es posible, la quiebra. Así es el poder que la palabra de Dios tiene. Así es el poder que la oración tiene. Tiene una petición, siga clamando. No se canse, sigue intercediendo, porque el evangelio es poder. Alabamos a Dios en esta hora. Vamos a orar para darle gracias al Señor. Aleluya. Gracias le damos, Padre bendito, por este privilegio que nos ha dado, Señor, de predicar su palabra. Gracias, Dios eterno, por la bendición